There are no stars on television. You have TV personalities, but no TV stars. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy les presentamos nuestra selección de 20 figuras cuyos descubrimientos o creencias los llevaron al escarnio y al ridículo a lo largo de sus vidas. Sin embargo, la historia los reivindicaría a todos. To me, the Pope symbolizes everything that is evil. Número 20. Billy Mitchell. Antes de que Tom Cruise hiciera atractivos los jets, Billy Mitchell ya pregonaba su importancia. Creía que el poder aéreo era el futuro de la guerra. But his greatest battle came after the war, when he attacked his own military superiors in a controversy that shocked the nation. Un general del ejército estadounidense con la sutileza de un obús. Mitchell pasó la década de 1920 advirtiendo que los aviones revolucionarían el combate. También le decía a cualquiera que quisiera escucharlo que la armada estadounidense era peligrosamente vulnerable. Cuando bombardeó desde el aire un acorazado capturado para demostrar su argumento, la cúpula militar lo sometió a juicio por su insubordinación. But the court hears the prosecutor call Mitchell an ambitious opportunist. He's a danger to military discipline, the prosecutor says. Throw him out of the army. Renunció como coronel frustrado por la sordera del ejército. 15 años después, aviones japoneses hundieron acorazados en Pearl Harbor, tal como Mitchell lo había predicho. Número 19. Christine Collins. Cuando el hijo de 9 años de Christine Collins desapareció en 1928, ella hizo todo lo que una madre podía hacer. Contactó a la policía, inició una búsqueda y mantuvo la esperanza. I'm calling to report a missing child. Missing child. What's your relation to the child, ma'am? It's my son. Meses después, el Departamento de Policía de Los Ángeles hizo un gran alarde con los periódicos cuando el niño fue encontrado. Pero había un problema. El niño que le presentaron a Christine no era su hijo. Cuando ella protestó, le ingresaron en un pabellón psiquiátrico. La mantuvieron bajo un código 12, una medida de seguridad psiquiátrica para personas molestas e inoportunas. El niño era en efecto un impostor, parte de un encubrimiento policial para ocultar su enorme incompetencia. Lamentablemente, su verdadero hijo nunca fue encontrado. Still think he's out there? Why not? 3 boys made a run for it that night, Detective, and if one got out, then maybe either or both of the others did too. Maybe Walter's out there having the same fears that he did. Collins pasó años luchando por la justicia y murió sin encontrar a su hijo. Número 18. William Coley. William Coley creía que podía curar el cáncer, contagiando infecciones a la gente. Puede parecer una locura y sus contemporáneos lo acusaron de cosas peores. And so he hypothesized that maybe there was some kind of connection between whatever was happening during or after an infection and cancer disappearing. Pero no estaba loco. Después de que los tumores de uno de sus pacientes se redujera tras una infección grave, Coley se arriesgó al máximo. Inyectó a pacientes con cáncer con un cóctel de bacterias muertas para potenciar su sistema inmune. Los resultados fueron inconsistentes, pero a veces producía milagros. En lugar de celebrarlo, la comunidad médica se mostró indiferente y descartó su trabajo en favor de la cirugía y la radioterapia. Hoy Coley es considerado el padrino de la inmunoterapia, una de las fronteras más prometedoras en el tratamiento del cáncer. This whole process is enhanced when the immune system is boosted. And that's exactly what Coley's toxins were doing. El Instituto de Investigación del Cáncer le dedicó un premio. Número 17. Rose McGowan. Durante años, Rose McGowan fue simplemente la chica que salía en Charmed para mucha gente. Did you ever try to meet the sisters? Ask them about it, or? Yeah, right. Después de todo, cuando la serie terminó, su carrera no floreció precisamente. Eso se debe a que entre bastidores se estaba librando una batalla más oscura. McGowan fue una de las primeras mujeres en Hollywood en acusar públicamente a Harvey Weinstein de mala conducta. Lo hizo mucho antes de que Me Too se convirtiera en un movimiento y mucho antes de que nadie más se levantara para respaldar su historia. En lugar de apoyo, fue engañada, incluida en una lista negra y difamada por poderosas máquinas de relaciones públicas. Se dice que Weinstein incluso contrató a exagentes del Mossad para desenterrar información sucia sobre ella. These are people that hurt people, and that's their job. Their job is to hurt other people, so, I hope they're proud at night. Mientras otros guardaban silencio, ella seguía gritando, obligando a la industria a afrontar su podredumbre. Rose fue reivindicada en 2018. Número 16. William Harvey.
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los supuestos expertos creían que la sangre simplemente circulaba en el interior. Los médicos creían que la sangre se creaba en el hígado y de alguna manera se absorbía en el cuerpo. We don't know exactly when Harvey realized he had discovered the circulation of the blood. We do know he was very surprised and taken aback by this, because it contradicted all the teaching about medicine and about the functioning of the body for 2,000 years. William Harvey analizó siglos de literatura médica y dijo, bueno, en realidad el corazón es una bomba. Creía que la sangre circula en un circuito impulsada por el corazón. Casi nadie le creyó. Sus colegas se burlaron de él y sus pacientes lo abandonaron. Algunos incluso lo acusaron de herejía. Most physicians who read it thought it was nonsense, indeed heretical. How could William Harvey, an Englishman, oppose the views of the great Galen? And they wrote against him. Pero Harvey siguió diseccionando animales, tomando medidas y publicando pruebas. Le llevó décadas, pero finalmente se demostró que tenía razón. Hoy en día, su modelo circulatorio está en todos los libros de texto y sus detractores han sido olvidados con el tiempo. Número 15. Barry Marshall. Imagina estar tan seguro de tener razón que te bebes un vaso de bacterias para demostrarlo. The concept of discovering a new bacteria which proved that all the medical books were wrong and had to be rewritten, that was kind of exciting to us. Eso es exactamente lo que hizo Barry Marshall en la década de 1980. Marshall intentaba convencer al mundo médico de que las úlceras no eran causadas por el estrés ni por la comida picante. Creía que la culpable era la Helicobacter pylori, una pequeña bacteria desagradable. Los médicos se rieron de él durante años, aferrándose a teorías obsoletas mientras sus pacientes sufrían. Así que Marshall hizo algo descabellado. Se infectó, desarrolló gastritis y luego se curó con antibióticos. Fue un momento de gran impacto que le valió a Marshall el premio Nobel. No solo cambió la forma en que tratamos las úlceras, demostró con hechos que tenía razón. The discovery by Dr. Warren and myself has benefited millions of people. Maybe saved 1 million lives over the last 10 years or 20 years. Número 14. Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann creía que los átomos eran reales. Puede que ahora suene obvio, pero en el siglo XIX era una herejía científica. Se pasaba el día haciendo cálculos matemáticos, escribiendo ecuaciones para describir el comportamiento de las partículas. Su trabajo sentó las bases de la mecánica estadística moderna. Sin embargo, en aquel entonces, Boltzmann era el hazmerreír de toda la comunidad científica. A pesar de tener las matemáticas para respaldarlo, Boltzmann pasó gran parte de su carrera aislado y ridiculizado. Trágicamente se quitó la vida en 1906. Apenas unos años después, la teoría atómica fue reivindicada y su trabajo se convirtió en una piedra angular de la física moderna. Número 13. Alice Catherine Evans. Si la historia y la vida moderna nos enseñan algo, es que las mujeres a menudo tienen que luchar el doble para demostrar que tienen razón. Alice Catherine Evans es un claro ejemplo. Mientras estudiaba bacterias en productos lácteos, Evans descubrió que la brucela, un microbio muy dañino, podía transmitirse de las vacas a los humanos a través de la leche no pasteurizada. La leche cruda, se dio cuenta, podía matar. Cuando lo hizo público, los científicos hombres desestimaron sus hallazgos, calificándolos de alarmistas. La comunidad científica no podía admitir que estaban equivocados y que una mujer tenía razón. Años más tarde, después de que miles de personas se enfermaran y sus investigaciones se confirmaran, Estados Unidos finalmente impuso la pasteurización de la leche. Evans no solo cambió la seguridad alimentaria, fue una pionera para las mujeres en la ciencia, incluso mientras los hombres a su alrededor se llenaban de resentimiento. Número 12. Alcalde Kotoku Uemura. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Fudai, Japón, eligió a Kotoku Uemura como alcalde con la esperanza de que se encargara de la reconstrucción. Obviamente, les gustó lo que vieron, reeligiéndolo una y otra vez hasta 1987. Uemura recordó cómo Fudai fue azotada por un tsunami en 1933. He saw the damage after a tsunami in 1933 and vowed it would never happen again. Décadas antes, otro tsunami los azotó. El alcalde juró que no volvería a ocurrir. En la década de 1970, abrió una enorme compuerta de 15.5 metros de altura. Fue un controvertido proyecto de obras públicas ridiculizado por excesivo. Los críticos dijeron que arruinaba la vista. Uemura insistió.
Murió en 1997, pero finalmente se demostró que tenía razón, cuando el tsunami de 2011 devastó gran parte de la costa japonesa. Fudai, sin embargo, se salvó. Villagers are coming to his grave to pay their respects and give thanks that he had the foresight to save them. El muro que construyó, del que todos se reían, salvó a todo un pueblo. Número 11. Marshall McLuhan. En la década de 1960, Marshall McLuhan debió de sonar como un loco delirante. Escucharlo en 2025 es como presenciar una conferencia de hace décadas impartidas por un profesor de estudios de medios que viaja en el tiempo. I don't use concepts. I use percepts. I seek to perceive, not to conceive what's in front of me. And perception is exploration. Décadas antes de que se materializara algo parecido a los medios de comunicación modernos, él lo predijo todo. El auge de Internet, la cultura de los memes y las cámaras de resonancia mediáticas y políticas. El medio es el mensaje, advirtió, y la mayoría de la gente simplemente parpadeó confundida. McLuhan lo vio venir, que la tecnología transformaría no solo la comunicación, sino la conciencia misma. Lo descartaron como un académico raro con un don para las palabras rimbombantes. Y ahora vivimos en su aldea global, hipnotizados por unas pantallas, moldeados por algoritmos y aún sin entender del todo el mensaje. Danger is of the very element that we live in the 20th century, and extinction is the immediate possibility every hour of the day. Número 10. John Yudkin. En la década de 1970, el nutricionista John Yudkin soltó una bomba. El azúcar, y no la grasa, era la verdadera causante de las enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes. And he gave lots of correlative data saying sugar's the problem and we need to reduce our consumption. Su libro de 1972, Pure White and Deadly, expuso el caso. Lamentablemente, la industria azucarera sorprendentemente poderosa no estaba dispuesta a dejar que esa narrativa llegara lejos. I'd be very happy if everybody ate 4 pounds of sugar a year. They eat 100 pounds. Mancharon la reputación de Yudkin, enterraron su investigación y establecieron el espíritu de la grasa es mala en la cultura popular. Sus cómplices en la industria alimentaria inundaron los estantes con productos bajos en grasa y llenos de azúcar, lo que provocó una crisis sanitaria mundial. Décadas más tarde, estudio tras estudio demostró que Yudkin tenía razón. El azúcar es un asesino silencioso. The Journal of the American Medical Association reveals that scientists were paid in the 1960s to play down the link between sugar and heart disease and instead make saturated fat the culprit. Aunque en su día fue tachado como loco, ahora se le reconoce como pionero en la ciencia de la nutrición. Ojalá el mundo lo hubiera escuchado antes. Número 9. Bennett Omalu. Hoy en día se sabe que los cerebros de los atletas más famosos a veces pueden ser una bomba de tiempo. Los traumatismos craneales repetidos pueden provocarles una encefalopatía traumática crónica, ETC. At 28, to start experiencing memory problems and cognitive changes was quite alarming. Quizá te sorprenda saber que el hombre que descubrió la ETC en los atletas de la NFL recibió más que un pequeño rechazo. What were some of the things people called you back then? That insinuated I was a voodoo doctor, that I was fraudulent. El estudio del patólogo forense Bennett Omalu sobre exjugadores de la NFL debió haber sido revolucionario, pero la NFL intentó esconderlo. En el 2005 se le pidió que se retractara de su investigación que relacionaba los traumatismos craneales repetidos con daños cerebrales a largo plazo, y fue ridiculizado. What do they want? Your head on a spike. They want you to retract your findings. They want you to say you made it all up. I made it up. Otros hallazgos fueron desestimados o recibieron una negación rotunda, pero a medida que más exjugadores sufrían pérdida de memoria, agresión y autolesiones trágicas, la verdad se volvió innegable. La liga se vio obligada a reconocer los peligros de las conmociones cerebrales, lo que dio lugar a demandas masivas y reformas que cambiaron el juego. You have rejuvenated my hope, and together by faith, we shall do great things. The impossible shall become possible. Thank you so much. Número 8. Ernest Hemingway.
Hemingway fue uno de los mejores escritores del siglo XX. Lamentablemente, pasó sus últimos años en una espiral paranoica, convencido de que el FBI lo vigilaba. Sus amigos y familiares pensaban que era un síntoma de su deterioro mental y fue sometido a múltiples tratamientos de choque sin éxito. Sin embargo, resulta que tenía razón. They put the electrodes to your head and you know it's coming and it's like being electrocuted 20 times. Documentos desclasificados revelaron más tarde que el FBI de J. Edgar Hoover había estado siguiendo a Hemingway durante años. Había vigilado sus movimientos e intervenido su teléfono, debido a sospechas de vínculos con Cuba. Irónicamente, según los informes, el propio escritor había incursionado en el espionaje. Se sospecha que hizo algún trabajo para los predecesores tanto de la CIA como de la KGB. What I found was the record of Hemingway having agreed to a recruitment by the NKVD, which is the predecessor to the KGB. So that's kind of a pivotal moment in the spy business. It's like a sale to a realtor. Atormentado por la vigilancia, Hemingway se quitó la vida en 1961, sin saber nunca cuán reales habían sido sus miedos. I think he would have made such a marvelous old man. And that's what I am most sorry for, that he did not have the chance to be a marvelous old man. Número 7. Dusan Dushko Popov. Dushko Popov no solo fue un infame agente doble, fue un maestro de la manipulación, mujeriego y un embaucador que jugó con los nazis como si fueran sus juguetes. Dushko Popov, double agent, was born. Codename Ivan for the Germans, codename Tricycle for the British. Como espía británico, les dio información falsa a los alemanes. Este trabajo le dio acceso a la inteligencia nazi de alto nivel y su descubrimiento más importante fue en 1941. Junto con la información que le dieron sus fuentes en Alemania, que sugería que Japón estaba planeando un ataque masivo contra Pearl Harbor, Popov advirtió que había que tomar medidas. On the 10th of August 1941, he took the equivalent of $40,000 from von Karsdorff for Plan Midas and boarded a plane for the USA. Por desgracia, J. Edgar Hoover, el entonces director del FBI, no quedó muy impresionado. Despidió a Popov por ser un agente doble e ignoró su advertencia. Hoover believed that being a double agent made Popov doubly untrustworthy. Meses después, Pearl Harbor estaba en llamas. Número 6. Sinéad O'Connor. Los años 90 estuvieron llenos de momentos icónicos para la cultura pop. Pocos fueron tan controversiales como la aparición de Sinéad O'Connor en Saturday Night Live en 1992. Everywhere is war. Ahí rompió una foto del Papa Juan Pablo II. Fight the real enemy. Con las palabras "lucha contra el verdadero enemigo", denunció el abuso desenfrenado de menores por parte de la Iglesia Católica. Posteriormente, el mundo de la cultura pop la trató como una paria social. Fue objeto de burlas, la incluyeron en listas negras y la ridiculizaron incluso sus compañeros músicos. It was funny because after the first song there was loads of people around and they all came into the dressing room and everything, but then after that there was nobody around. There was silence for about half an hour. There was nobody around. Menos de una década después, la verdad que ella trató de exponer estalló en los titulares mundiales gracias al equipo Spotlight de Boston Globe. Para entonces, el daño a la carrera de O'Connor era irreversible. El mundo finalmente se dio cuenta de que tenía razón, pero la historia tardó en disculparse. And we can't heal ourselves unless we fight the right enemy, the right cause. It's no good just dealing with the symptom. Número 5. Claire Patterson. La comunidad científica conoce a Claire Patterson como el hombre que calculó la edad de la Tierra examinando el contenido de plomo en el suelo. It was 4.5 billion years old. If that sounds familiar, it's because it's basically the number we still cite today. Pero su mayor lucha no fue contra el tiempo, sino contra el mismo elemento al que le había dedicado su vida a estudiar. En los años 50 y 60, mientras medía los niveles de plomo en varios lugares del mundo, Patterson hizo un descubrimiento aterrador. Los humanos modernos podían tener más de 1000 veces más plomo en el cuerpo que nuestros antepasados. La culpable, por supuesto, era la gasolina con plomo. In this
paper, Patterson attempted to draw public attention to the problem of increased lead levels in the environment and the food chain. Cuando alzó la voz, las grandes petroleras y la industria del plomo lo persiguieron, financiaron una investigación en su contra, le impidieron obtener más fondos e incluso intentaron dejarlo sin trabajo. Patterson no se dio por vencido. Gracias a su lucha durante décadas, el gas con plomo finalmente fue prohibido, lo que redujo la exposición a este elemento y salvó innumerables vidas. Número 4. John Snow. A mediados del siglo XIX, los brotes de cólera estaban arrasando barrios enteros de Londres. Over 600 people died in just a few weeks. La enfermedad había sido la pesadilla de muchas ciudades del mundo durante siglos y el consenso médico culpaba al mal aire o miasma. Pero el Dr. John Snow pensaba de otra manera. Observó un patrón. Las víctimas de un barrio local se agrupaban alrededor de una sola bomba de agua en Broad Street. Snow propuso una idea radical. El cólera se propagaba a través del agua contaminada, no del aire. And then the cholera bacteria began to multiply, and then people would ingest the water, which provides the human intestine the place where the bacteria multiply best. Cuando se retiró la manivela de la bomba, el brote se ralentizó drásticamente. Con esto pudieron haber validado su teoría, pero no. Snow no tuvo tanta suerte. Fue desestimado y volvieron a poner la bomba. Años más tarde, la ciencia se puso al día y fue reivindicado como uno de los padres de la epidemiología moderna. John Snow had plenty of evidence to say that this water from this well contained the contaminant that caused the disease. Número 3. Martha Mitchell. Martha Mitchell era conocida en Washington por ser algo entrometida, y en este caso, eso fue algo bueno. Well, sweetie, I tell you what, if I'm doing anything wrong in this government, just tell me about it. La esposa del fiscal general de Nixon, Martha DeMotte, se enteró del escándalo de Watergate mucho antes que la prensa. Se negó a guardar silencio sobre sus sospechas e incluso llamó a un miembro de la prensa cuando no pudo localizar a su esposo. La Casa Blanca se apresuró a silenciarla, encerrándola en secreto en una habitación de hotel mientras su esposo intentaba controlar los daños. Le dijeron al público que estaba en un centro de salud mental, mientras los medios de comunicación se burlaban de ella y gran parte de su familia la rechazaba. I'll tell them all, and you know what they're gonna do, they'll probably end up killing me. Pero adivina qué, tenía razón. Los aliados de Nixon habían puesto micrófonos, hecho sobornos y robado. Años más tarde, los periodistas admitieron la existencia de lo que llamaron el efecto Martha Mitchell, en el que tachaban de delirantes a los que decían la verdad. Al final, Martha lo perdió todo, pero se llevó a Nixon con ella. We're teaching the politicians to be straight and not crooked. Número 2. Giordano Bruno. Giordano Bruno vio el infinito en las estrellas. El filósofo del siglo XVI se atrevió a sugerir que el universo no tenía centro y estaba lleno de innumerables mundos. Where he believed Copernicus's interpretation fell short, and what he wished to see rectified, was in his failure to recognize and propagate the obvious conclusion that what he had discovered disproved the notion of a finite universe put forth by the scholastic and Aristotelian mind, which hitherto dominated the academic hive mind. La Iglesia Católica tenía un gran problema con él. Bruno no solo fue quemado en la hoguera en 1600, fue borrado. Sus obras fueron prohibidas y su rechazo a múltiples codificaciones católicas de creencias fue tachado de herejía. To this, Bruno sallied forth, a second Socrates, and exclaimed, "Perchance you, who pronounce my sentence, are in greater fear than I who receive it." Pero el tiempo le dio la razón, al menos en parte. Décadas más tarde, Galileo se enfrentó también a una persecución por insistir en que la Tierra no era el centro del universo. A diferencia de Bruno, se retractó y se libró de las llamas, por lo que pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Hoy en día, la visión de Bruno, de un cosmos infinito, es la base de la cosmología moderna. Bruno was not without his faults, but even so, he remains to this day a symbol of free thought and tolerance of differences. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis tenía algunas ideas locas para su época. Creía que los médicos debían lavarse las manos. Although he couldn't explain why hand disinfection was so effective, his research in 1847 would go on to transform the way surgery is carried out
and infectious diseases are controlled today. A mediados del siglo XIX, las clínicas obstétricas eran lugares mortales. Las nuevas madres morían de fiebre puerperal a un ritmo alarmante. Semmelweis notó una tendencia fascinante. Las salas de maternidad dirigidas por parteras tenían muchas menos muertes que las dirigidas por médicos, que a menudo pasaban directamente de las autopsias a los partos. He ordered the students to wash their hands in a solution of chlorinated lime before each examination. The mortality rate fell from 18% to 1%. Su solución fue el lavado de manos con cloro, que redujo significativamente la tasa de mortalidad una vez instituida. La comunidad médica respondió con rabia, burla y rechazo. Semmelweis fue destituido de su cargo, ridiculizado y finalmente internado en un centro de salud mental. If you try to go against authority and convention, you can run into and make some enemies. Murió ahí, en agonía, de un shock séptico. Un contemporáneo, Joseph Lister, amplió su trabajo. Este padre de la cirugía moderna fue un pionero en la cirugía antiséptica y le dio la razón a Semmelweis. La humanidad, una serie innatamente escéptica, tiene una historia plagada de personas incomprendidas que debieron haber sido alabadas como héroes. ¿O tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.